Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la sesión Instituciones Económicas, Cimiento Indispensable para el Desarrollo. Tengo el honor de poder conducir la sesión y conversar con el doctor Julio Velarde, presidente del directorio del Banco Central de Reserva del Perú. Muy buenos días, Julio. El Perú ha logrado importantes avances, un crecimiento sostenido por más de 20 años hasta antes de la pandemia y una reducción de la tasa de pobreza del 58 al 20% entre el 2004 y el 2019. Esto es evidencia y no debemos olvidar todo lo que hemos avanzado. La crisis sanitaria nos golpeó muy duro. Tenemos una institucionalidad frágil y hasta precaria que quedaron evidentes con la pandemia y sobre todo con la actual coyuntura. Por ello, hoy buscamos reflexionar con nuestro destacado invitado sobre la importancia de contar con instituciones económicas como un BCR autónomo, un Estado que impulse la inversión privada y un entorno favorable para los negocios, un INDECOPI, organismos reguladores técnicos e independientes y sobre todo un Estado que ejecute eficientemente los recursos en favor de los ciudadanos. Esos son algunos de los temas que abordaremos en esta sesión y buscamos responder a la pregunta: ¿cuál es la importancia de contar con instituciones sólidas, instituciones económicas sólidas para encauzar así el desarrollo de nuestro país y hacerlo sostenible? Arrancamos entonces con la sesión y el primer tema que quisiera conversar, dándole la bienvenida a Julio Velarde, es el tema del BCR, ¿no? Es claro que la estabilidad macroeconómica y la confianza de los inversionistas han sido claves para el crecimiento del Perú. La institucionalidad de la política monetaria ha sido una de las fortalezas de la economía peruana, sin lugar a dudas. En los últimos 15 años hemos tenido una de las tasas más bajas de inflación de la región y el sol ha sido una de las monedas más sólidas y con menor volatilidad. En la pandemia, el Perú adoptó una serie de acciones fiscales, monetarias, que fueron muy importantes para enfrentar el terrible shock. El rol del BCR ha sido fundamental. Es una institución que bajo el liderazgo de Julio Velarde, el cual todos y cada uno de los peruanos debemos respetar y sentirnos absolutamente orgullosos, ha brindado estabilidad en la gestión de la política monetaria. Se transmite confianza, credibilidad a los mercados nacionales e internacionales, lo cual ha sido clave para enfrentar difíciles momentos de crisis políticas en los últimos años. Y así, quiero plantearte, Julio, y darte la más cordial bienvenida a la sesión de hoy, una primera pregunta. ¿Cuáles han sido los principales logros al frente del BCR y cómo la institucionalidad ha contribuido a conseguirlos? Muchas gracias. Ante todo agradezco a CADE la oportunidad de dirigirme a ustedes. Agradezco las gentiles palabras también tuyas. Comencé de repente haciendo una reflexión sobre lo que decías. Efectivamente, este siglo nos ha ido bastante bien. Una tendencia, no solo en el Perú, sino como en América Latina, a muchas veces no reconocer los logros o minimizarlos. Es lo que uno de los mejores economistas de desarrollo, Albert Hirschman, llama la fracasomanía. Él fue un profesor de Harvard que murió hace 9 años, que por la época del macartismo se fue a vivir a Colombia. Entonces conocía bastante bien América Latina, incluso vino al Perú varias veces. Pero refiriéndome a la pregunta en concreto, sí, efectivamente este siglo nos ha ido bastante bien en términos económicos. Nuestra inflación de este siglo ha sido no solo la más baja de los últimos 80 años, sino también ha sido la más baja en la región. Solo Panamá y El Salvador tienen un nivel similar. Ambos están dolarizados. Incluso Ecuador, que también está dolarizado, tiene una inflación que ha sido casi el doble que la nuestra. Y esto se ha logrado con un crecimiento también alto. Si comparamos al Perú frente a México y Sudamérica, Perú ha crecido una tasa que es el doble, 4,8, de 2001 al 2019, más que cualquier país de Sudamérica o México. Y mencionaste el tipo de cambio. Hasta el 2019 o hasta comienzo de 2020, el sol se ha depreciado 2% frente a comienzo del siglo, frente a otras monedas que se han depreciado mucho más. Inclusive este año, a pesar de incertidumbre política, nos hemos depreciado menos que el peso chileno o el peso colombiano, que se han depreciado más en este año. Pero creo que las razones del éxito son varias, y no me gusta hablar tanto del Banco Central, pero voy a hacerlo en esta ocasión. Uno es tener un objetivo concreto. El objetivo concreto es la estabilidad.
Segundo, autonomía. Tercero, ha sido meritocrático siempre. En los 60 comenzó un curso con el que se incorporan los técnicos al Banco Central, un curso de economía. Se presentan cerca de 1.000 alumnos, entran 35 al curso y los 6 primeros son los que ingresan al Banco Central. Y hace 15 años hay un curso similar de finanzas. Al menos en los años que he estado en la presidencia, nunca se ha aceptado ni recibido una presión para favorecer a alguien. Y ha sido una carrera completamente meritocrática. Es más, frente a otras instituciones que también tienen esa carrera, el caso del Banco Central no necesariamente tiene que ascender. Pudo entrar a un nivel a los 23 años y si no ha rendido, se queda ese nivel. A diferencia de otras instituciones que va ascendiendo por años, etcétera, ¿no? Y creo que eso ha sido bastante importante. Y creo, para terminar, simplemente porque no me gusta hablar tanto de esto, tenemos la misma cantidad de personal que en 1971, que hace 50 años. Uno de otras instituciones se ha multiplicado por 10, por 12, por 15, por 20. Probablemente en muchos casos justificados, pero probablemente en otros no tanto. Y si uno ve el presupuesto del Banco Central en términos reales, descontar la inflación, es el mismo de hace 20 años. Mientras otras instituciones han multiplicado 4, 6, 8, 9 veces. También en algunos casos justificables, en otras no tanto. Y creo que eso ha sido importante, creo que con eso contesto más o menos la pregunta, ¿no? Muchas gracias, Julio. Muy importante, objetivo concreto, meritocracia, autonomía y formación de profesionales y controlar el tamaño de la institución. Muy, muy importante y es una primera lección que nos llevamos todos. Siguiendo con el tema, las instituciones económicas, qué duda cabe, son claves para impulsar la inversión, ¿no? Sea física, sea de capital humano, tecnológica. Y hace unos meses, en el foro Gobernanza, donde participaban el profesor de MIT, Acemoglu y Andrés Velasco, él sí abordaban el tema de la importancia de las instituciones y yo quiero compartir 3 conclusiones a las que llegaron muy, muy relevantes para el contexto económico, social y político del Perú. La primera, las instituciones son tan buenas como la capacidad del Estado para sostenerlas. Correcto. La segunda, no todas las instituciones son creadas de la misma manera y algunas son más relevantes que otras. Claramente tenemos a un Banco Central, una institución muy sólida en un extremo y tenemos muchas otras, que no quiero mencionarlas, en otro extremo. Y lo tercero es que la política importa. Es muy importante que no sean obstaculizadas por el control político o grupos o intereses particulares. Entonces, las instituciones económicas son claves para que el Estado pueda promover un entorno que facilite los negocios. Sin embargo, vemos que las proyecciones de inversión privada para el próximo año son desalentadoras. ¿Qué crees que debe hacer el gobierno para darle de vuelta a esta situación? Sí, comenzaré tal vez con la primera parte de la pregunta. Creo que algo que diferencia América Latina y África de Asia es la confianza que se tiene en las instituciones en muchos de los países asiáticos. Y esa confianza en gran medida se tiene porque se tiene una administración pública eficiente, una tecnocracia que en general se trata que no se sirva a sí misma, que eso también es importante. Pero mencionaste a Acemoglu y Velasco. Robinson, el coautor de Acemoglu, casó con una colombiana, o sea, conoce también muy bien América Latina. Tiene una comparación interesante. Decía, yo no puedo hacer que Senegal sea rico. Lo que sí puedo hacer es que tenga un ingreso per cápita 5 o 6 veces mayor que el actual. Y para eso era tener un Estado más eficiente, una justicia no corrupta, predecible, un marco jurídico y económico de estabilidad, un marco que propicie la inversión, la innovación, etcétera, ¿no? Y creo que eso es fundamental. Pero dicho sea eso, probablemente cuando revisemos la inversión para el próximo año, puede que en vez de 0, que era nuestra proyección, con minería creciendo 8%, inversión o minería cayendo, sea ligeramente positiva, pues las expectativas han mejorado ligeramente. Pero esto es una inercia que viene de crecimiento que puede beneficiarnos no solo este año, sino también puede incidir segundo trimestre. Si no se dan acciones
que estén asegurando a los inversionistas que se mantiene estabilidad, tanto económica como jurídica, a la larga la inversión va a retroceder. Entonces es sumamente importante que se den las señales que esto tiene que hacerse. Y no se trata realmente de estar abandonando un sector u otro. Yo estoy convencido que gran parte de la explicación del crecimiento de Asia, incluyendo a China, hay que recordar, Deng Xiaoping comenzó con su reforma en el campo, en el sector rural. Uno ve Japón, Corea, Taiwán. Realmente el progreso en el campo se dio incluso antes que la industrialización. Y creo que se ha descuidado mucho gran parte de la geografía peruana, que ha avanzado poco en algunos términos. Y cuando ha avanzado más que por acción del Estado, por emprendimientos que han comenzado a hacer. Muchas veces gente que ha aprendido lo que está pasando en la costa y en otros sectores. Y creo que eso es bastante importante, pero son básicamente señales claras. Creo que lo que ha faltado, y no quiero mencionar este gobierno, pero en general, en los últimos gobiernos, una falta de visión que permita trazar una estrategia para el crecimiento y atacar sectores vulnerables, ver realmente qué elementos son los que podrían conseguir el crecimiento y a satisfacer a la población que está demandando mejores servicios públicos. Y acá termino rápidamente me sorprendió una encuesta hace unos años a la población que decía donde encontraba más corrupción en el sector de educación. Y después averigué qué respondía. Profesores que pedían dinero para pasar de año o para pasar un examen. Profesores que tenían que pagar para un traslado. Y algo parecido a veces sale también en salud. Entonces, muchas veces no estamos dando los servicios públicos adecuados. No es sorprender realmente que la gente se sienta maltratada por estos servicios y creo que muchas veces se ha perdido el sentido de dónde deben hacer los recursos. No en la forma clientelista. Lo que interesa en educación no son los que pueden ejercer más presión, sino los niños. Lo que interesa en salud no son los que pueden ejercer más presión, sino los enfermos, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas gracias, Julio. Muy interesante lo que mencionas. Lo primero, señales claras, porque sin señales claras no va a haber inversión y yo quiero destacar ese punto. Y luego un Estado al servicio del ciudadano, ¿no? Sin intereses mercantilistas, y acá hay un rol del sector privado sin duda, con un Estado con una visión clara, muy importante para poder recuperar la inversión privada y así el empleo. Pasando a otro tema relacionado, tenemos que instituciones como el BCR, que ya hemos conversado, la SBS, la Contraloría, son organismos que son constitucionalmente autónomos, ¿no? Eso es muy importante para salvaguardar el Estado de Derecho y lograr una eficiencia en la ejecución de sus funciones. Pero también tenemos otras instituciones que son claves para garantizar el buen funcionamiento de la economía social de mercado, como el Indecopi, organismos reguladores, entre otros, ¿no? Y aparentemente la ley los protege esas instituciones, pero en la práctica sabemos que son frágiles y pueden ser blanco del control político. De hecho, hay un proyecto de ley en el Congreso impulsado por Adriana Tudela para declarar a Indecopi un organismo autónomo constitucionalmente. Teniendo en cuenta los logros, las lecciones aprendidas en el Banco Central, que sin duda es una guía de una buena institución en el país, ¿qué se puede hacer para fortalecer la institucionalidad de organismos reguladores y el Indecopi? ¿Qué opinión te merece el papel que juega hoy Indecopi? No quiero mencionar una institución en particular, por si creo un aspecto es que no responda a caprichos de quien esté en el poder, la designación de los funcionarios. Segundo, que sean básicamente meritocráticos. No necesariamente autónomos, pero que tengan un periodo claro realmente cuando se nombra el jefe de una institución. No puede ser removido simplemente por el capricho de alguien. Y cuando mencionas intereses de empresas, sí, yo creo que hay que fomentar activamente la competencia. Y mencionar a Hirschman, como decía Hirschman, muchas veces los enemigos de la reforma son los que han sido beneficiados con las reformas anteriores. Pero cuando uno habla de Acemoglu, Hirschman, no solo de empresas, también de clientelismo, también realmente de grupos de presión que terminan siendo beneficiados y apropiándose muchas veces las rentas que se generan. Nunca ha habido un aumento de esos fiscales tan alto como los últimos 20 años.
y se han ido a obras públicas muy poco eficientes y aumentar el gasto corriente. Muchas veces la burocracia se ha servido a sí misma. Con esto no quiero decir que no se requiera más gasto. Se requiere realmente mejor calidad de servicios públicos, probablemente se requiera más gasto, pero un gasto más eficiente, ¿no? Muy interesante y relacionado al tema es que si hablamos de instituciones económicas para un desarrollo sostenible, que es lo que nos guía, la pregunta que nos guía esta sesión, tenemos que hablar de gobiernos subnacionales, que tú lo has tocado en cierta medida, que es clave para poder lograr una asignación eficiente de recursos y sobre todo tú hiciste referencia a esto también, la provisión de servicios públicos de calidad para la población, poner al ciudadano al centro, ¿no? De hecho, en el reporte de eficacia del gasto público de COMEX Perú, nosotros, es un tema que estamos analizando profundamente, encontramos que el tercer trimestre del 2021, a solo 3 meses de culminar el año, la inversión pública ejecutada por el gobierno nacional fue del 50%. Solo se han gastado la mitad de los recursos, lo han ejecutado la mitad de los recursos. Los gobiernos regionales 45.8% y locales 44%. Pero llama la atención que a nivel de departamentos, en 13 de estos, la inversión pública de los gobiernos regionales no supera el 50%, en 13, no más de la mitad. Y en los gobiernos locales, solo dos departamentos superaron esta valla. O sea, imagínate, todos por debajo del 50%. Entonces, el problema en nuestro país no es un problema de recursos, es importante aumentarlos, sin duda, pero no es un tema de recursos, sino una correcta ejecución del gasto. Entonces, la pregunta que te quisiera hacer es cómo se puede mejorar la institucionalidad para impulsar la eficacia del gasto a nivel subnacional y preguntarte si crees que es momento de repensar el proceso de centralización. Yo creo que sí, pero es sumamente complicado. Va a golpear muchos intereses y probablemente ningún político que esté en el poder, a no ser que tenga un respaldo muy claro, una visión muy clara, va a querer enfrentarse a estos problemas. Creo que algo se puede hacer. Tal vez una agencia pública de compras y de procesos de inversión pudiera ayudar a que parte de la corrupción al menos disminuya. En un reporte de hace pocos años de la Contraloría era impresionante cómo ha habido carreteras que se han licitado, supuestamente se han construido, supervisado y pagado y no hay un solo kilómetro. No es broma lo que estoy diciendo. Estadios que se han construido y una vez que se ha terminado la construcción, recién han convocado el proceso de construcción. Y como eso hay muchos ejemplos. He visto fotos de cómo destrozan un puente las autoridades municipales para construir otro porque no tenían ningún proyecto nuevo que pedir. O sea, hay mucho que tiene que hacerse allí. Y lo mismo realmente en cuanto a los nombramientos de personas que pudieran tener. Lo ideal es que pudiera haber un servicio civil que también se aplicara a gobiernos regionales y municipios de tal forma que se nombre a la gente que efectivamente tenga mayores calificaciones, ¿no? Y que no sea simplemente un favor político. Pero es un proceso difícil. He visto muchos planteamientos que se han hecho, inclusive de reducir el número de distritos, de quitar algunas atribuciones que en este momento gobiernos regionales, pues no es mi tema. Lo cierto es que no está funcionando bien y algo tiene que hacerse, ¿no? Sin duda tenemos que pensar cómo se ejecuta ese gasto, pensando en el ciudadano, que tiene que estar al centro, que tiene que ser el foco de cualquier política pública, ¿no? Y ahí hay un reto importante y como bien señalas, se requiere liderazgo y esa visión de Estado que señalaste en la sección anterior. Entrando ya en temas un poco más ligados de pronto a los temas económicos y al Banco Central, en lo económico tenemos muchísimos retos hoy día como país, ¿no? Recuperación económica, tener que generar empleo de calidad, aumentar recaudación, el problema de la informalidad, el tipo de cambio. ¿Cuáles consideras que son los 2 o 3 desafíos prioritarios en lo económico y cuál es la importancia de las instituciones para abordar estos desafíos? Sí, creo que uno es inflación. Inflación es un tema que debe estar presente en la agenda de todos los países, probablemente no solo lo que quede este año, sino una buena parte del próximo año. Hay que recordar que la inflación de Estados Unidos, que es más alta que la de Perú, 6,2%, que es la más alta está en 91%, la inflación que salió en China de precio al productor, 13,6%, es la más alta desde que tiene cifras.
La inflación en Alemania está excepcionalmente alta para ellos, pasó de negativa el año pasado a 4,5, y es un fenómeno mundial. Y no es tan difícil controlarlo. Yo creo que va a ser una inflación transitoria, efectivamente, pero que probablemente siga hasta el segundo trimestre del próximo año. Pues una discusión difícil. Powell, hace 2 meses, el presidente de la Fed, decía que era transitoria pero no era permanente. Ninguna inflación es permanente, obviamente, ¿no? Solo que no podía ser otra cosa tampoco, Powell, probablemente. El otro es cómo reemprender el crecimiento. Y creo que eso es una tarea bastante complicada, pues tiene que recobrarse la confianza y tiene que los agentes económicos percibir con claridad cuál va a ser la trayectoria en los próximos años, ¿no? Y es una tarea que tenía que pedir el gobierno en algún momento. Y atacar los problemas que nos vienen perjudicando hace tiempo. Mencioné pobreza rural. Sí, tenemos que atender realmente la elevación de ingresos en las zonas rurales si es que queremos tener a la larga una clase media y un país próspero. Pero ¿cuáles son los mecanismos más concretos? Es a veces difícil de decir. Y yo creo que los gobernantes están abiertos a discutir estas ideas, ¿no? Más que muchas veces está impulsado por anteojeras que le impide estar contemplando tal vez otros mecanismos que podrían ayudar a superar los problemas que a ellos les interesan, ¿no? Importante, ¿no? Poner sobre la mesa los problemas que realmente afectan al ciudadano, a las familias peruanas. Tú tocaste el tema de inflación y quiero volver sobre eso, es uno de los principales desafíos, sin duda, que enfrentamos. Y aquí te voy a contar que Rosa es una chica que me ayuda en casa, ¿no? Y me decía que estaba muy preocupada por la subida de precios, ¿no? Que su sueldo valía cada día menos y que tenía temor de volver a esos años de alta inflación. Y le dije que iba a estar en una sesión contigo y que te iba a hacer esta pregunta, ¿no? Que creo que es la de muchos ciudadanos que ven cómo el poder de compra de su dinero es menor, ¿no? Cada vez menor. Tú has mencionado que esto, sin duda, es un proceso temporal, ¿no? Esto no va a durar para siempre, pero digamos, tenemos además una coyuntura interna que puede complicar las cosas. ¿Te preocupa el tema? ¿Cómo me ayudarías a responderle a Rosa esta preocupación que tiene, que es la de muchos ciudadanos? Lo preocupante es que la inflación más alta ha sido alimentos y energía, que esté en 9,4 y perjudica obviamente a los más pobres. Ahora, responde básicamente a factores externos. El precio del petróleo que el año ha subido 69%. El precio del trigo de este fin de 2019 ha subido casi también 100%, perdón, 69%. El aceite de soya subió 100%. Entonces, son factores que no puede evitar un banco central en el corto plazo. Lo que puede tratar de hacer es limitar su contagio a otros precios y solo parcialmente. Aunque el Banco Central eleve la tasa de interés a 500%, el precio del petróleo va a caer. Lo que podemos tener es un descenso de inflación por las malas razones, porque recesamos severamente otros sectores, ¿no? Por eso no es consuelo para la chica con la que estás hablando. Recuerdo a Ben Bernanke, cuando traté de explicar esto, decía, pero hay otros precios que no suben, el iPad no ha subido, le gritaron, cómete tu iPad, porque lo que están subiendo eran los alimentos. Esperamos, el precio del petróleo no puede seguir subiendo, es más, se ha estabilizado recientemente, el aceite de soya ha caído ligeramente, el trigo sí, desgraciadamente ha subido un poco todavía. Uno esperaría que esto comience a moderarse. ¿Y por qué creo que además se va a moderar? Porque creo que entre los riesgos que tenemos en los próximos años está una ralentización severa en el crecimiento chino. Probablemente se note más a fines del próximo año, 2023, pero eso va a afectar demanda mundial a la larga y demanda de commodities también. Y hay que ver cómo Estados Unidos sale de su dilema. Está en un equilibrio difícil. No quiere regresar la economía, pero tampoco puede tolerar la inflación tan alta y tampoco quiere afectar severamente los mercados de activos financieros. Entonces, ¿cómo retira estímulo monetario extraordinario sin ni causar recesión ni afectar severamente mercados financieros? Es una tarea difícil para cualquiera, ¿no?
Muy interesante, y de hecho tomo una pregunta del público relacionada, ¿no? En este objetivo de poder controlar la inflación en un contexto externo complicado, ¿qué puede hacer el Congreso para apoyar la labor del BCR? Ah, realmente este caso para la inflación no es tan importante. Ahora lo que le toca es nombrar directores. Si nombra gente muy capacitada, técnica, sería lo ideal, ¿no? Y eso creo que ayudaría bastante, ¿no? Hay varios proyectos que tenemos, particularmente de pagos, pero creo que es muy prematuro todavía. Creo que el sistema de pagos que vamos a tener de acá a 8 o 10 años en el mundo va a ser completamente distinto al actual. E incluso parte del debate que he visto que se da muchas veces, no entiende que incluso el sistema financiero probablemente sea bastante distinto. Nosotros venimos trabajando en una moneda digital, estamos un montón de proyectos con varios bancos centrales, estamos con la India, trabajamos con Singapur, la otra Monterrey, Hong Kong, y con un montón de bancos centrales realmente, pensado en una moneda digital que va a ser la que va a imponerse el futuro. No vamos a ser los primeros, porque no tenemos los recursos para ser los primeros ni afrontar los riesgos, pero sí no queremos quedarnos atrás. Al menos estamos al mismo nivel o tal vez más avanzados que nuestros pares del mismo tamaño. Más retrasados sí que México y Brasil tal vez, y más que varios países europeos. Pero cuando digo sistema de pagos es que está habiendo muchas innovaciones. Entonces la idea es dejarles como una caja de arena que todavía progresen y después nuevamente va a venir la necesidad de la regulación más concreta, ¿no? Y tenemos otros proyectos, pero creo que en este escenario, en que todavía hay mucha incertidumbre, probablemente no sea el mejor momento para plantearlos. Okay. Lo primero entonces, definir la designación de los directores, ¿no? Que ojalá Correcto. sean directores con el perfil técnico adecuado para poder ayudar a las labores del Banco Central. Yo quiero volver en estos retos económicos que conversábamos, que tú habías indicado, inflación como uno de los principales, recuperar y reencauzar el crecimiento económico y atender el tema de la pobreza rural. También un tema muy relacionado es el tema de la inversión, ¿no? Que es que está relacionado sin duda, ¿no? Y volviendo a las dudas que tenía Rosa, y para explicarle al ciudadano, no solo a los ejecutivos que tenemos sentados y atendiendo esta sesión, Rosa me decía también que estaba muy preocupada porque todo estaba parado. Señora, me decía, en la zona industrial de Villa El Salvador, donde ella vive, nadie quiere invertir, nadie quiere hacer crecer sus negocios, no saben qué va a pasar del país, hay mucho temor hoy en día, ¿no? Y la inversión privada, el empresario de todo tamaño, grande, pequeño, mediano, se encuentra amenazado y paralizado por una potencial y por los riesgos de una asamblea constituyente. ¿Qué le responderías a Rosa y qué le respondemos al ciudadano de a pie que tiene un puesto en un mercado y que no sabe si emprender y tener un segundo puesto? Es claro que se requieren cambios, pero no destruir lo avanzado. En tu opinión, ¿cuáles serían los cambios que se requieren? Bueno, en el campo político se requieren varios. Eh, hemos visto la cosa de vacancia, hemos visto la cosa de cuestión de confianza, pero también cambios políticos. En la elección, durante el Senado se requiere, no sé si trabajar distintos uninominales o binominales. O sea, en la parte política creo que hay varios cambios que tienen que hacerse. Inclusive cuando se habla de que el Congreso puede disolverse, antes que era el Senado. Ahora, en todo caso, lo normal si hay un enfrentamiento entre dos poderes es que el pueblo resuelva. Pero mientras el pueblo resuelve, el Congreso debería seguir en funciones. Está muy bien que lo reemplace con las nuevas elecciones, si se quiere, pero dejar a un solo poder teniendo las facultades exclusivas, sí creo que es un riesgo. Y eso no viene en la Constitución del 79, en que seguía el Senado todavía, ¿no? Pero muchas modificaciones de ese tipo. Es competencia, está, cuando uno habla de economía social de mercado, implícitamente está competencia, pero eso no creo que requiera cambio constitucional, pero sí creo que puede haber una ley realmente que en todos los sectores debe fomentarse activamente la competencia. O sea, no solo el labor de Indecopi, es más, en los sectores probablemente se conozca con más precisión cuáles son las trabas que están afectando. Y muchas son públicas, hay que tener cuidado, no solo son privadas.
pero sí fomentar activamente la competencia en todos los sectores. Creo que es bastante importante. Como decía Anna Smith hace ya 250 años, casi 240 y tantos años, realmente lo que más odia a un empresario, decía cuando se juntan varios empresarios no lo hacen para estar conversando de deportes, lo que sea, ¿no? Lo que más, un pequeño bodeguero, lo que más le puede molestar que una bodega al frente. O sea, fomentar competencia es bastante importante y creo que debe hacerse en todos los niveles. Porque a veces me he reunido con instituciones importantes, que no voy a mencionar obviamente, pues me dicen, pero fomentar la competencia no es parte de mi mandato. Cuando creo que es parte del mandato de todos. Y creo que es importante porque muchas veces los emprendimientos que podían lograr nuevos actores no se producen por la limitación de la entrada que puede tener algunos sectores, ¿no? Y repito, muchas de las restricciones no solo son del sector privado, sino son del sector público, ¿no? Interesante, Julio, el tema de la competencia es muy importante, ¿no? Como dices, una bodega no va a estar preocupada porque le pongan una bodega al frente, ¿no? Al contrario, y eso beneficia al ciudadano, ¿no? Que tiene más oportunidades y alternativas de dónde elegir y va a ser al final van a competir por darle un mejor servicio, ¿no? De hecho, hoy día veía en el peruano, se había publicado los lineamientos de la segunda reforma agraria. Estaba leyendo atentamente los diferentes puntos de estos lineamientos que seguramente se van a desarrollar en los próximos días y había uno que me llamaba la atención hablando de competencia, ¿no? Dice claramente el utilizar mecanismos para restringir las importaciones de productos agrícolas. ¿Qué impacto puede tener esto en inflación, en el crecimiento económico? ¿Va a solucionar los problemas del campo? No, definitivamente no, ¿no? Creo que no ha reparado en lo que ha sido esta revolución agroexportadora que hemos tenido, en que el empleo en la agroindustria formal está creciendo 9% desde el 2009, que es una cosa bastante importante. Si ese ritmo siguiera creciendo, uno tendría a la larga un incremento importante en los sueldos agrarios y comenzaría a tener una clase media fuera de Lima demandando servicios, etcétera, y dinamizando la economía. Y eso creo que es bastante importante. Pero Carlos Amat hizo un cálculo hace poco que lo actualizó, hace algunos años, lo actualizó hace poco Javier Escobar. Realmente con poquísimas hectáreas de uva importamos lo que son varias millones de hectáreas que producen soya. Con poquísimas hectáreas de arándano importamos los que producen varias millones de hectáreas que producen trigo y los mismos maíz, etcétera. Lo que estamos haciendo es exportar productos con un alto valor, que está sacando valor por hectárea bastante impresionante y corresponde además a la naturaleza y dotación de recursos que tenemos. Hay un libro famoso de los 70, Hayami y Rutan, que explican cómo el desarrollo agrario de Estados Unidos y Japón eran distintos. En Japón, más intensivo de mano de obra porque había poca tierra. En Estados Unidos, más bien, más intensivo de maquinaria, poca mano de obra por la extensión de tierra que tenían. En Perú se ha adoptado precisamente lo que son cultivos que no requieren tanta tierra, pero mucha mano de obra. Y han tenido un éxito enorme. Y eso creo que no debemos dejarlo de lado. Es absurdo. Es como si un abogado le dijeran que gana, qué sé yo, 1,000 soles la hora, o 500 para no exagerar, le estén diciendo, usted haga la labor de su secretaria. De repente es mejor que la secretaria escribiendo, pero obviamente la secretaria está generando, que cuesta mucho menos que lo que cuesta una hora el abogado, ¿no? Casi el planteamiento que está haciéndose es una cosa parecida. No es entender lo que son ventajas comparativas que viene David Ricardo hace 200 años, ¿no? No, clarísimo, clarísimo. Y hemos abordado ya tenemos pocos minutos para el final de la sesión, de los diferentes retos que tenemos como país para generar un país con más oportunidades para todos, ¿no? Y en estos retos, el Estado tiene un rol, pero el sector privado también tiene un rol, ¿no? Hay una responsabilidad, más allá de invertir y generar empleo, que sin duda es lo más relevante. ¿Cuál es el rol del sector privado en una coyuntura como la actual? ¿Qué le dirías a nuestra audiencia, el papel que tienen que jugar para enfrentar esos difíciles momentos que tenemos como país? Bueno, primero seguir invirtiendo y produciendo.
Por segundo, creo que debe estar siempre apostando porque se mantenga la estabilidad macro del país, la estabilidad económica y la estabilidad jurídica. Entonces, creo que sí deben ser actores reclamando por la permanencia y la mejora de un marco que les haga progresar. Y no es progresar solo la empresa privada, es progresar el país. Yo creo que los países exitosos han mostrado siempre una colaboración importante del sector público y el privado, ¿no? Sin mercantilismos, sino colaboración pública y privada que pueda ser fructífera y llevar al desarrollo. Sin duda. ¿Algún mensaje final que quieras dar sobre la importancia de las instituciones económicas, el rol del Estado, sector privado, antes de tener una reflexión final? Sí, hacer una reflexión con respecto al socialismo europeo, ¿no? Se separó después de la Revolución Rusa, se separó del comunismo, pero todavía sigue siendo anticapitalista hasta el fin de los 20 y los 30. Y después si uno ve los países escandinavos, que son donde más se ha progresado la igualdad, donde hay mejores servicios públicos, donde incluso probablemente la gente es más tranquila, más civilizada, etcétera, que en otros países, uno ve que esta colaboración público-privada ha sido bien importante en todos los sectores, siendo en la mayor parte de los años, de la posguerra al menos, habiendo sido gobiernos socialistas, ¿no? Importante trabajar juntos, ¿no? Importante trabajar juntos con una visión país, con una visión de mejorar las oportunidades para el ciudadano. Así que te quiero agradecer muchísimo, Por Julio, favor. por la sesión, por tus impecables comentarios, intervenciones, muy relevante. Yo creo que no todos conocen los logros del Banco Central y cómo se ha construido una institución que considero personalmente la más sólida del país en base a un objetivo concreto, autonomía, meritocracia, formación de profesionales. Y como bien señalaste, ¿no? Interesante, el número del personal no ha aumentado, ¿no? Lo mismo con el presupuesto, es muy importante, muy eficiente la labor que han venido desarrollando bajo tu liderazgo. Muchas gracias, muy amable. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos y solo dejarlos con una reflexión final, de pronto de manera de conclusión, ¿no? La importancia de las instituciones sólidas, técnicas, donde prevalezca la meritocracia, eficiencia, que convoque a los mejores profesionales, que sean respetadas, se dejen de lado intereses particulares, políticos, económicos. Es la única manera de poder construir un desarrollo sostenible y poder tener un país con igualdad de oportunidades, ¿no? Y en esa tarea todos podemos y debemos contribuir a generar instituciones más sólidas. El Estado tiene un rol, el sector privado tiene un rol. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy a todos. Que tengan un muy buen día. Hasta luego.